Bueno, vamos a resolver el problema 12 del seminario 6, un problema que nos plantea para una serie de moléculas determinar si son moléculas polares o no, si su momento dipolar es cero o no. Esas moléculas son el metano y distintos compuestos clorados derivados del metano, reemplazando uno o dos o tres o los cuatro átomos de hidrógeno por cloros. Muy bien, vemos primero que nada cuando armamos las estructuras de Lewis, vemos fácilmente que todas son moléculas de geometría electrónica y molecular tetraédrica, porque son moléculas donde el carbono está unido a cuatro átomos y no tiene pares de electrones libres. Hay que ver qué pasa con los momentos dipolares. Si la combinación de momentos dipolares de cada enlace se va a anular o no. Empecemos con el metano. El metano, esta sería la representación de la molécula de metano. Recordemos que es una molécula, en el papel dibujamos fácilmente objetos planos. Cuando se trata de objetos que tienen volumen hay que usar un poco la imaginación. Lo que queremos representar con este dibujo es, imaginemos que este carbono y este hidrógeno están sobre el papel, este hidrógeno está saliendo del papel hacia afuera y estos dos hidrógenos están hacia adentro, formando un tetraedro. Bueno, con las flechitas rojas indicamos los vectores momento dipolar de cada enlace y como vemos van del átomo menos electronegativo al más electronegativo, del hidrógeno al carbono. La diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y carbono no es muy grande, por eso esos vectores son de un módulo pequeño. Y por la simetría que tiene la molécula, podemos decir que esos vectores, la suma de esos vectores, como están equitativamente, simétricamente distribuidos en el espacio, la resultante va a ser cero. Podemos hacer una suma vectorial matemáticamente y convencernos que da cero, pero en este caso ni siquiera hace falta molestarnos en eso. Es evidente que por la simetría va a dar cero. Entonces, una molécula totalmente simétrica, su momento dipolar va a ser cero, ¿sí? Entonces decimos que es una molécula geometría electrónica y molecular iguales, tetraédrica, ángulo de 109,5 grados, el momento dipolar que predecimos es de cero y efectivamente el momento dipolar medido experimentalmente para el metano es cero. Muy bien. Seguimos con la segunda, el cloruro de metilo, o sea, reemplazando un hidrógeno por cloro. Entonces, esta sería la representación de la molécula, también geometría electrónica y molecular tetraédrica, ángulo de 109,5 grados. Esa sería una representación de los vectores momento dipolar. Los vectores van de hidrógeno a carbono y de carbono a cloro, porque en este enlace el más electronegativo es el cloro. Tres vectores los representamos con rojo, porque tiene el mismo módulo, y el vector del cloro, que es más grande, lo representamos con verde. Y es evidente que esta molécula, el momento dipolar no se va a anular. Comparemos con esta. Si acá todos estos vectores con esta intensidad que tenían, la resultante daba cero, si ahora dejamos tres vectores, los dejamos igual, con la misma intensidad y la misma dirección y sentido, y aparece otro vector que tiene mayor intensidad y distinto sentido que este, la resultante ahora no va a ser cero. Entonces predecimos que esta molécula va a tener un momento dipolar distinto de cero, o sea, va a ser polar. Y efectivamente la medición dice que el momento dipolar del cloruro de metilo es 1,9 debye. Este valor, les repito, no pretendemos que lo calculen y no crean que yo lo calculé, lo busqué en la bibliografía para confirmar la predicción. Seguimos con el tetracloruro de carbono, o sea, reemplazando todos los hidrógenos por cloro. Ese sería el dibujo de la molécula, tetraédrica también, por supuesto, geometría electrónica y molecular tetraédrica, ángulos de 109,5 grados, y los vectores momento dipolar. Y la conclusión que sacamos acá es la misma que para el metano, una molécula totalmente simétrica, todos los vectores momento dipolar tienen la misma intensidad, están distribuidos simétricamente en el espacio, la resultante va a ser cero. Y efectivamente el momento dipolar medido para el tetracloruro de carbono es cero. O sea, moléculas simétricas, totalmente en geometrías tetraédricas, moléculas simétricas, el momento dipolar es cero. Seguimos con el cloroformo, o sea, reemplazando tres átomos de hidrógeno por cloro. Ahí tenemos el dibujo de la molécula, los vectores momento dipolar, y bueno, la comparación que hacemos, comparemos esta molécula con el tetracloruro de carbono. Hay tres vectores momento dipolar que quedaron igual en cuanto a dirección, sentido e intensidad, y hay uno que cambió, ahora es de menor intensidad y cambió el sentido. Si esta combinación de vectores daba cero, esta otra no puede dar cero. Esta molécula debe ser polar. Eso es lo que predecimos, que el momento dipolar es distinto de cero y la medición experimental confirma lo que decimos, 1,15 debye. Es una molécula polar también. Y por último dejé, para lo último, la que es más difícil, que algunos se confunden, piensan que es una molécula, el cloruro de metileno, que tiene dos hidrógenos y dos cloros. Algunos piensan que es una molécula polar, y no polar, quizá porque la ven como una molécula plana, entonces parecería como que este momento dipolar del cloro se anula con este otro y este con este. Pero esto no es así porque esta no es una molécula plana, es una molécula tetraédrica como todas las otras. Entonces ahí tendríamos los vectores
momento dipolar. Los vectores del cloro no están en la misma dirección y sentido, o sea, no se van a anular. Acá hice un dibujo un poquito más detallado para que se vea. ¿Sí? Miremos nada más los átomos de cloro y carbono. Ahí tendríamos los vectores. Este es un vector momento dipolar y este es el otro. Es evidente que no están formando un ángulo de 180 grados. Tienen el mismo módulo, pero no están en direcciones opuestas. Entonces no se van a cancelar. La resultante va a dar algo así como nos muestra este vector celeste. Y en cuanto a los enlaces carbono-hidrógeno, estos serían los momentos dipolares. La resultante daría algo así como nos muestra este vector amarillo. O sea, va a estar más o menos, no exactamente, pero más o menos en la misma dirección y sentido que el vector celeste. Y aunque estuviera en la dirección exactamente opuesta, no va a tener la misma intensidad que este otro, de modo que no se van a cancelar. ¿Sí? Podemos predecir que esta molécula, entonces la de cloro de metileno, va a tener un momento dipolar distinto de cero. Y la medición experimental lo confirma, 1,6 de Bay. Es casi tan polar como el cloro de metileno. Entonces la conclusión en geometrías tetraédricas o en todas las geometrías en realidad, para que la molécula sea totalmente no polar debe haber simetría. Y acá vemos que las dos moléculas que un momento dipolar cero son el metano y el tetracloruro de carbono, donde todos los sustituyentes son iguales. Ya si hay 3 sustituyentes iguales y uno distinto, o 2 y 2, esa molécula seguramente va a ser polar.